Estoy seguro que este video le va a ayudar a mucha gente. Es una pregunta que me han hecho mucho desde que salió el iPad Pro 2020. Ya hice un par de videos del nuevo iPad. Si los quieren ver, están ahí en mi canal o en la descripción abajo. Pero en este video quiero comparar todo lo que tenemos de diferencias entre la versión anterior, la primera generación del iPad Pro que salió a finales del 2018, con la segunda generación del iPad Pro que salió ahorita en el 2020. Vamos a analizar absolutamente todas las diferencias entre estos dos modelos de iPad por adentro y por afuera. Vamos a correr unas pruebas también para ver ya resultados más concretos y al final les voy a dar mis opiniones sobre cuál recomiendo. Como siempre, te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en Tech Santos. Para empezar, vamos a hablar del precio de estos dos productos. Como dije, el iPad Pro de primera generación lo introdujeron a finales del 2018 con el mismo precio de $799. Estas son las versiones de 11 pulgadas. También existen las versiones de 12.9 pulgadas que son más grandes y obviamente más costosas. Pero el nuevo iPad tiene exactamente el mismo precio, $799, y es la versión nueva. Claro que ya este iPad, por tener un año y medio más o menos de viejo al momento de grabar este video, lo puedes encontrar en tiendas de terceros, ya no directamente de Apple, pero quizá puedas encontrar un mejor precio, $650, lo vi en Amazon por ahí. Pero la primera diferencia, y bien importante, es que en sus versiones bases, la versión 2018 te da 64 GB de almacenamiento y la versión 2020 te da 128 GB de almacenamiento. Entonces mucha gente está diciendo, pues me compro el iPad 2018, sí, pero la versión base, aunque esté más barata, quizá el 2020 con las funcionalidades agregadas en cuanto a hardware y aparte que te dan el doble de almacenamiento, pues puede valer la pena. Esa es la primera diferencia importante para notar entre estos dos dispositivos. Después vamos a comparar el exterior de estos dispositivos. Sí, acá tengo la versión plata y acá tengo la versión de Space Gray. Entonces son diferentes colores, pero pueden ver que el formato está casi igual, a excepción por atrás del módulo de la cámara y del sensor nuevo que tenemos, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero todo lo demás es absolutamente igual. No cambiaron el material del aluminio, ya hubo varios ventes que sí se puede doblar el iPad, pero también puedo romper una MacBook con mis manos y no me ves haciéndolo. Tenemos el Smart Connector por la parte de atrás para teclados y accesorios, USB-C, las mismas 4 bocinas estéreo. Los micrófonos están mejorados en la versión 2020, ahorita hablo un poquito de eso, y me di cuenta yo como diferencia física que el micrófono en la parte de atrás está más grande en el iPad Pro 2020 que en la versión 2018. Igual y eso nos permite una mejor calidad en audio, ahorita hacemos esa prueba. Pero todos los otros detalles, las líneas de las antenas, los botones, el conector para el Apple Pencil, es exactamente el mismo exterior. Exactamente las mismas dimensiones también en ambas versiones. Las de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas son exactamente el mismo tamaño. La única variable que cambia ahí un poquito es el peso. El iPad Pro 2020 pesa 0.01 libras más, que no se notan al momento de cambiarlos los dos. Nada más está interesante el dato de que oficialmente está un poquito más pesado, quizá por el sensor y otras cosas que agregaron. Y antes de meternos a lo bueno, también es importante tocar el tema de accesorios. Con la versión 2018 del iPad introdujeron la segunda generación del Apple Pencil, que funciona increíble. Yo no dibujo mucho y no tomo notas ya que no soy estudiante, pero es una muy buena herramienta. Funciona a la perfección como lo esperas en el iPad 2018 y también sigue funcionando si tienes el mismo Apple Pencil con la versión 2020. Es el mismo Apple Pencil segunda generación. Lo que no es lo mismo es las fundas, por lo mismo del módulo de la cámara. Esta es la funda del iPad Pro que tiene el teclado directamente de Apple y por atrás le queda perfecto la funda y se para y puedes teclear y hacer lo que haces con tu iPad. Pero desafortunadamente, aunque sí funciona y lo estuve probando con el iPad Pro 2020, el módulo de la cámara no queda bien, no se alinea bien y tienes un poquito de separación porque está chocando la funda con el iPad, pero sigue funcionando. Lo pudieras utilizar, sí, yo lo utilicé y funciona el teclado, aunque no queda perfecto por tener de diferente tamaño el módulo de la cámara. Y claro que estás tapando el sensor de LiDAR, el sensor este de 3D del cual ahorita hablo más. Entonces no es lo ideal, pero funciona. Desafortunadamente, si compras este iPad, tienes que comprar la versión de funda para este iPad.
Ahora sí, vamos a meternos a uno de los puntos de venta más grande para la versión 2020 y es esto. No tanto la segunda cámara que tenemos ahora, que sí está padre la versatilidad de tener otro lente que ahora es de 10 megapíxeles y es el ultra angular parecido al que tenemos en el iPhone. Ambos toman fotografías decentes. No sé quién toma fotografías con su iPad, pero al menos en la versión 2020 tienes un poco más de versatilidad y yo en el iPhone utilizo muchísimo la ultra angular para esas fotos donde tienes mucha gente o estás en un panorama que quieres capturar más en tu imagen. La ultra angular es excelente y me gusta verlo en el iPad, pero como dije, no sé qué tanto vas a estar tomando fotos con tu iPad. Lo importante es esto. Este sensor se llama LiDAR y es para mapeo 3D y mejor experiencias en realidad aumentada. Un sensor que no tenemos en esta versión y es el primer sensor de su tipo que agrega Apple a cualquiera de sus productos. Eso viene con cosas buenas y cosas malas. Las malas es que todavía no hay muchas aplicaciones que pueden aprovechar este sensor y sus capacidades. De seguro en el futuro desarrolladores van a aprovechar el poder de este sensor y hacer unas aplicaciones increíbles, pero por ahorita no hay mucho que podamos aprovechar, aunque sí lo podemos comprobar las diferencias en realidad aumentada y les quería enseñar las diferencias de la experiencia en realidad aumentada sin el sensor de LiDAR y con el sensor de LiDAR. Vámonos primero a la versión del 2018 que no tenía este sensor nuevo. Vamos a meternos por ejemplo acá a ver el iPhone 11 Pro en realidad aumentada. Si entro yo aquí, luego te das cuenta que se tarda un poquito, pero agarra la onda, lo tienes que mover, te pide que lo muevas. Sigo moviendo el iPad, todavía como que no puede detectar bien el panorama. Ya se tardó más de lo que pensé que se iba a tardar. Y como pueden ver, se tardó muchísimo en aparecer el objeto en realidad virtual. Lo tuve que estar moviendo bastante hasta que por fin salió. Y aquí tenemos el iPhone enfrente de nosotros. Dos detalles que es lo que hace el sensor de LiDAR es detecta la profundidad con mayor precisión por tener ese sensor que rebota la luz y mide y mapea en 3D todo el panorama. Algo que no tenemos acá. Entonces vean esto. Una de esas, la prueba que hice es que pones la mano enfrente y aquí no detecta qué tan atrás está mi mano y qué tan atrás está el objeto de realidad aumentada. Entonces se empieza a glitchar, a veces está adelante, a veces atrás y se pierde la ilusión cuando te lo pone enfrente. Te quita la ilusión de que está ahí el iPhone y eso es por no tener el sensor. También, por ejemplo, si me muevo al piso, el iPhone sigue del mismo tamaño y no se va al piso. Está quedando ahí flotando en el aire, no puede detectar la profundidad que está el cambio de mesa al piso. Pero si nos vamos a la versión 2020 que sí tiene el sensor nuevo, podemos hacer exactamente lo mismo para que vean las diferencias. Si hacemos exactamente lo mismo en el iPad Pro 2020, entramos aquí el modo de AR. El iPhone lo coloca mucho más rápido en la mesa. La vez pasada me tuve que esperar unos buenos 3 minutos moviendo el iPad y aquí entro y me lo coloca instantáneamente. Eso significa que mapea mejor la mesa. Y no nada más eso, pero vamos a hacer la misma prueba. Si pongo la mano enfrente, detecta mi mano enfrente del iPhone. Y eso es algo que no podía hacer la versión sin el escáner de LiDAR. Está impresionante que detecta mi mano, me la coloca enfrente y sigue registrando atrás el iPhone. No se pierde la ilusión, parece que el iPhone está en el mismo espacio y yo puedo entrar al espacio entre la cámara y entre el iPhone de realidad virtual. Eso es algo que no habíamos visto antes con este tipo de realidad aumentada y ayuda muchísimo con la experiencia. Pero no nada más eso, vean esto. Estoy en una mesa y enfrente de mí hay piso. Como vieron en la versión anterior, movía el iPhone y se quedaba del mismo tamaño flotando en el aire. Ahora sí lo muevo al piso, detecta el piso y se hace el iPhone del tamaño a proporción de la distancia que está. Entonces el iPhone se hizo súper pequeño porque está lejos de mí y está en el piso. Y vean cuando lo muevo de regreso, si agarro el iPhone, detecta, vean ese brinco, lo traigo a la mesa y detecta el tamaño y lo pone a proporción de la mesa. Lo muevo al piso y detecta el tamaño y lo pone a proporción del piso. Eso está impresionante y sé que es algo no es muy tangible que puedes ver, pero estas dos pruebas te dan una experiencia de realidad aumentada mucho mejor. Entonces una de las más grandes diferencias es eso, el sensor de LiDAR o LiDAR, no sé cómo se pronuncia, pero sí hace una diferencia. Es una tecnología impresionante lo que logró colocar Apple aquí en cuanto a mapear espacios de 3D y una experiencia de realidad aumentada
mucho mejor. Sí está la tecnología ahí, pero como dije, todavía no hay muchas aplicaciones que lo aprovechan. Entonces, para mí, ese no es factor de compra porque no está ahorita disponible todas estas aplicaciones que van a surgir de este sensor. Pero si estás comprando un iPad entre estos dos y quieres estar un poquito más preparado para el futuro, el iPad Pro 2020 con este sensor va a ser una diferencia monumental en un par de años. Y creo yo firmemente que van a traer ese mismo sensor para tecnología en realidad aumentada al iPhone. Y al momento que lo adopte también el iPhone, van a surgir más y más aplicaciones para ello. Otra cosa muy importante que agregaron con esta versión fue iOS 13.4, que le da soporte para utilizar con un ratón o con un trackpad. Ya hice todo un video hablando de este tema y a ver si puede reemplazar el iPad Pro una computadora. Vayan a ver ese video, lo dejo por aquí arriba o en la descripción. Pero eso no es tema porque la versión anterior también tiene soporte de iOS 13.4 para utilizarse con ratón o trackpad, y el teclado nuevo, el Magic Keyboard de Apple, que tiene el trackpad incluido y que flota la pantalla, también va a estar disponible para el iPad Pro 2018. En ese aspecto siguen estando igual. Y vamos a sacar de una vez todo lo que está absolutamente igual de estos iPads. Más que nada, la pantalla es igualita en las dos. Tenemos esa pantalla increíble de 11 o 12.9 pulgadas, 120 Hz, 600 nits de iluminación. Los colores, la resolución, Face ID es exactamente lo mismo entre los dos. Hasta la velocidad de Face ID la probé y es lo mismo. Las bocinas también las probé y son exactamente iguales. La cámara de selfie también igualita. Donde sí tenemos diferencia, Apple dice que los micrófonos están mejorados en la versión 2020 para tener calidad estudio. Vamos a probarlo, voy a grabar mi voz en ambos para que escuchen la diferencia. Esta es mi voz grabada a esta distancia en el iPad Pro 2018. Díganme cómo suena y vamos a compararlo ahora con la versión 2020. Ahora esta es mi voz grabada a la misma distancia del iPad, ahora en la versión del iPad 2020. Díganme cómo suenan y si escuchan una diferencia en la calidad de audio. No sé ustedes, pero yo sí noté la diferencia de audio. En la versión 2018 se escucha más eco, más reverb, como un poquito más sucio, y acá se escucha un poquito más apretado la voz, un poquito mejor calidad, no tanto eco. Definitivamente sí están mucho mejor los micrófonos en el iPad Pro 2020. Ahora sí, vamos a meternos a las especificaciones. En cuanto a batería, el iPad Pro de hecho tiene una batería un poquito más pequeña, casi insignificante, pero sí está físicamente más pequeña. Apple dice que ambas te dan las mismas 10 horas de batería, y de lo que yo lo he probado esta semana con el iPad Pro 2020, definitivamente la batería está excelente y a la par con lo que vi con la 2018. En cuanto a procesador, es un tema un poco controversial porque tenemos acá la versión del procesador A12X y esta versión Apple le puso A12Z, significando un cambio no tan grande porque ya era muy poderoso el chip que teníamos en la versión 2018, pero sí le cambiaron algo por agregarle la Z en vez de la X. Gente estaba pensando que era un chip nuevo, pero se descubrió recientemente que básicamente Apple lo que hizo fue hacer el mismo procesador en la versión 2018, pero no habilitar uno de los núcleos. Tiene 7 núcleos de GPU y acá tenemos 8 núcleos de GPU, pero supuestamente es exactamente el mismo procesador, nada más acá Apple activó ese otro núcleo que no estaba activado en la versión 2018, que es lo que te da ese pequeño incremento de 5-8% en cuanto a rendimiento de poder. Y por el lado del RAM sí hubo una muy buena actualización en la 2020. Ahora todos los modelos tienen 6 GB de RAM, donde en la versión 2018 solamente si comprabas la versión de 1 TB, que es carísima, es la que venía con 6 GB. Ahora cualquier modelo que compres del 2020 tiene esos 6 GB y sí ayuda. Les muestro aquí los resultados de Geekbench y como podemos ver en la versión 2020 sí son más elevados, pero no por mucho, no al grado donde dices ok, voy a comprar este iPad porque tiene mucho más poder. No es así. Como dije, en la mayoría de los casos está el incremento en cuanto a poder entre 5 a 8%, que en el día al día utilizando aplicaciones no te vas a dar cuenta. Los puedes considerar básicamente con el mismo procesador, porque a pesar de que sí es un poquito más la versión 2020, no es algo que te vas a dar cuenta. En el benchmark de GPU sí da un brinco un poquito más significante la versión del 2020 por tener ese núcleo extra activado. También en la sección de RAM vemos un brinco un poquito más considerable en el iPad Pro 2020, pero como dije, no creo que la gente note esto en el día al día.
diría. No compres el iPad nuevo si es que quieres más poder que la versión anterior. Pero todo eso diciendo que el procesador A12X estaba súper adelantado de su tiempo, mucho más poderoso que muchas computadoras en una tableta. Increíble el poder que ninguna aplicación en la tienda de Apple pudiera aprovechar, y sigue siendo el caso en la versión 2020. No vas a batallar en absolutamente nada. Editar video en 4K, cosas más intensas como Photoshop, no vas a tener ni un problema en cuanto a rendimiento y poder de tu tableta. No hay mejor que ese procesador. Otra cosa que cambió en la versión 2020 es que tenemos mejor aislamiento térmico. ¿Qué significa eso? Apple agregó, bien uno de los teardowns, agregó un poquito más de cinta adhesiva que permite aislar mejor el calor y darle un mejor rendimiento. En términos prácticos en la vida real no sé qué tanto ayude eso, pero al menos estás un poquito más protegido de sobrecalentar el iPad en la versión 2020, que estuvieron haciendo un par de ajustes a comparación de la versión 2018. Y otro aspecto que no es tan importante hoy, pero lo va a ser importante en un par de años, es Wi-Fi 6. El iPad Pro 2020 ya está capacitado para la siguiente generación de Wi-Fi 6, que tiene mucho mejor velocidad que en la versión 2018. Pero otra vez, mucha gente no tiene enrutadores Wi-Fi 6 en su casa y no van a poder aprovechar esto de todas maneras. Estas son las funcionalidades que está excelente tener para el futuro, pero ahorita no hace tanta diferencia en realidad. Ok, al parecer sí hace diferencia. A pesar de que no tengo un enrutador capacitado para Wi-Fi 6, ya hice 3 pruebas y siempre me ha salido mejor el resultado en el iPad 2020. Vean esto, estoy haciendo una prueba aquí en la misma posición a mi enrutador que está aquí cerquita. Aquí me está dando unas velocidades en el iPad Pro, esta es la versión 2018, me está dando una velocidad hacia arriba de 52, 53 megas. Yo tengo contratado 100 megas aquí en mi casa. Y en la subida nos está dando algo parecido como 53, 54. Esta es la tercera prueba que hago y me ha dado consistentemente estos números. Se queda en 52 de bajada y vamos a ver si acaba 54 de subida. Ahora, si agarro el iPad Pro 2020, la versión nueva, y hago exactamente la misma prueba, ya chequé que el Wi-Fi esté exactamente en el mismo lugar, más o menos de la misma posición. Aquí le doy inicio, dice conectando, y vamos a ver la diferencia. Me da la prueba, brinca empezando en 90 y tantos, pero se estabiliza ahí alrededor de 89, 90, 91. Casi el doble de velocidad de Wi-Fi que estoy agarrando con esta prueba. Y también en la subida, 82, 81, estamos más o menos por ahí. Mucho más adelante que la versión 2018, y eso que yo no tengo Wi-Fi 6. Entonces me atrevería a decir que sí está bastante mejorada las capacidades de Wi-Fi. No sé qué cambiaron, pero al menos en mis pruebas, esta es la tercera o cuarta prueba que hago y consistentemente ha estado mucho más rápido la velocidad del Wi-Fi en el iPad Pro 2020. A pesar de que sí es Wi-Fi 6, pero mi enrutador no es Wi-Fi 6. Entonces, con Wi-Fi normal, con Wi-Fi 5, la versión que todos tenemos en nuestras casas, sí es más rápido el Wi-Fi en el iPad Pro 2020. Y eso es básicamente todas las diferencias que tenemos entre el iPad Pro 2020 y el iPad Pro 2018. No es mucho, como pueden ver, está un poquito más refinado, sí, está más rápido el Wi-Fi, está un poquito más rápido el procesador. En cuanto a la cámara, sí, tenemos la opción de la segunda cámara para tomar mejor fotografías, si es que tomas fotografías con tu iPad. El sensor de LiDAR sí está excelente, funciona muy bien, pero como dije, faltan un par de añitos para que nos den desarrolladores más aplicaciones para aprovecharlo. Y aunque no es mucho el cambio con el 2020, mejoran en ciertos aspectos y ahora esta es la mejor tableta del mundo. Pero yo no creo que valga la pena. Si tienes la versión 2018, absolutamente no vale la pena comprar la versión 2020. Pero si estás considerando estas dos opciones y quieres saber si vale la pena ahorrarte algo de dinero o pagar un poquito más, yo creo que si quieres que tu inversión dure un poquito más y que la tecnología esté un poquito más preparada para el futuro, con Wi-Fi 6 y con ese escáner en 3D de LiDAR, sí vale la pena el iPad Pro.
Principalmente porque por la versión base te dan el doble de almacenamiento también. Entonces igual esto lo puedes encontrar más barato, pero el almacenamiento nada más es 64 GB. Metes un poquito más de dinero y ya tienes 128 GB y aparte los beneficios de Wi-Fi 6, el procesador un poquito más rápido, la cámara extra para las fotos ultraangulares y el sensor de LiDAR, que yo creo sí es más hacia el futuro, pero si vas a invertir en un iPad, el precio, la diferencia aquí, creo que sí vale la pena el 2020. Pero como dije, si ya tienes la 2018, no te gastes tu dinero, no cambió tanto. Y eso es todo por este video. Si les gustó, me pueden apoyar con un like. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos. Y si me faltó mencionar algo o tienen alguna duda, déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrarle a la conversación. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Peace.